Hola, un caso particular que aparece en el nuevo código estructural es el de funcionamiento en bases de pilares, que llaman, en zapatas, ¿de acuerdo? Podríamos simplificar en este vídeo. Ya hay en esta pequeña colección de vídeos de código estructural express, ya hay un vídeo dedicado a funcionamiento que os recomiendo ver antes de este vídeo, y en él pues aparece que, bueno, que se mantiene el perímetro crítico de forma ficticia a 2D, ¿de acuerdo? Y esta figura que veis aquí a la derecha nos pone en este perímetro crítico a una distancia 2D, ¿de acuerdo? Y os comenté que especifica un caso particular en cimentaciones. No entramos en ese vídeo a más detalles, pues por intentar guardar una extensión corta, de mantener una extensión corta de los vídeos, pero en concreto dice que las reglas establecidas en el apartado 6.4, que es este funcionamiento, se han formulado para el caso de cargas uniformemente distribuidas. En casos particulares, como las zapatas, la carga dentro del perímetro crítico contribuye a la resistencia del sistema estructural y puede sustraerse a la hora de determinar el valor de cálculo de la tensión a punzonamiento, ¿vale? Esta es la primera particularidad, que la carga que esté dentro del perímetro crítico la vamos a poder restar, lo cual tiene bastante sentido común. Sin embargo, hay más cambios y más significativo es que este perímetro 2D va a cambiar, ¿de acuerdo? Si vamos al apartado 644 sobre el anejo 19, sobre resistencia a punzonamiento en elementos sin armadura a punzonamiento, y nos fijamos en lo que dice específicamente para bases de pilares, nos va a hablar de solicitación y resistencia. En la solicitación, como os dice, primero de todo, se debe comprobar la resistencia a punzonamiento, porque esto va a influir tanto en la solicitación como en la resistencia, de la base de los pilares a lo largo de perímetros críticos situados dentro de una distancia 2D del perímetro del pilar. Y no dice nada más. Fijaos que dice dentro de los perímetros críticos situados dentro de una distancia 2D. Hay esta figura, por cierto, que lo que sirve tiene un doble objetivo. Imagino que uno es marcar diferentes posibles perímetros y decir que, bueno, que D, en estos casos, que la zapata pues tiene el paramento superior inclinado, pues D se mantiene constante para todos estos perímetros con este valor que vemos aquí, el valor máximo. Bueno, entonces tendremos diferentes posibles perímetros. No nos dice ni cuál ni cuántos, con lo cual lo que plantea el espíritu del código estructural, y de hecho del Eurocódigo 2, y tan solo está traducido, es que deberíamos comprobar, hacer un barrido para 0,5D, 0,6, 0,7, para todos los posibles perímetros, y coger el crítico, el que dé una menor resistencia. O una menor relación entre la solicitación y la resistencia. De hecho, la solicitación, fijaros, vamos a considerar un valor neto del esfuerzo, que va a ser un cortante reducido, que es el cortante aplicado, el valor del punzonamiento a resistir, sería el axil que se lleva el pilar, digamos, de aquí, el axil que viene del pilar, menos el valor neto de la reacción vertical en el interior del perímetro crítico considerado. Es decir, si consideramos un perímetro crítico pequeñito, pues vamos a quitar las tensiones, la resultante de tensiones que hay dentro de este perímetro. Si consideramos un perímetro crítico más grande, pues vamos a restar tensiones mayor. Por tanto, la solicitación va a ser mayor cuanto menor sea la distancia del perímetro crítico considerado a la cara del pilar, ¿vale? Vamos a tener una solicitación variable, ¿de acuerdo? Esto es muy sencillo, en el fondo es muy sencillo de calcular. Y luego el esfuerzo de punzonamiento que consideramos, que es un esfuerzo aquí, esta normativa de tensión en newtons milímetro cuadrado, pues será esta fuerza reducida dividido el perímetro crítico ID. Para cualquier perímetro crítico más pequeño que 2D, ¿de acuerdo? Con lo cual se supone que sería un cálculo iterativo. Además, siguiendo la solicitación, si la carga es excéntrica, es decir, el pilar transmite axil y momento flector, en caso de compresión recta, es decir, solo un momento flector, tendríamos
esta fórmula de aquí. No podríamos utilizar los betas, digamos, que venían en la antigua instrucción EH, sino que tendremos que amplificar el esfuerzo de punzonamiento reducido por un factor 1 más K. K depende de la geometría del pilar, 0,6 para pilares cuadrados, y bueno, y hay una tabla en la instrucción que podéis consultar, en la normativa que podéis consultar, que da los diferentes valores de K, y tenemos el momento efector por el perímetro crítico considerado, por otra vez el esfuerzo, el axil reducido, o el esfuerzo cortante reducido, y esta W. Esta W es la integral de el producto del perímetro crítico por la distancia al centro de gravedad, al eje respecto al que estamos calculando, ¿de acuerdo?, del pilar. Tenemos aquí esta integral. Entonces, este valor nos dan la solución para 2D, para el perímetro crítico situado a 2D. Pero ahora podemos tener un perímetro crítico situado a 0,5D, a D, a 1,5D o a cualquier valor intermedio. Bueno, esto también hay fórmulas para flexión esviada, por ejemplo, nos dicen también cómo resolverlo, o también hay para pilares circulares. Para pilares rectangulares nos dan pues este valor de W1, ¿de acuerdo? La integral de la longitud del perímetro crítico por la distancia, la excentricidad hasta el centro de gravedad de este área, ¿de acuerdo? Y vendría a valer este valor de aquí. Claro, si ahora hay que calcular para diferentes perímetros críticos, pues no bastará el que nos viene en la instrucción para 2D, sino que pues, igual lo tenemos que calcular a D, o a 0,5D, o a 0,65D, ¿de acuerdo? En teoría habría que hacer un barrido de todos los perímetros críticos posibles. ¿Veis? Por ejemplo, aquí os he puesto la fórmula, que es muy fácil de deducir, a partir de esta integral, para diferentes perímetros críticos. Lo único que hay que recordar para, si alguien quiere manualmente hacerse esta integral y resolver otro caso, es que para un arco de círculo, a la altura del centro de gravedad es 2R partido por pi, para un arco de círculo de 90 grados de radio R. Esta fórmula hace falta para integrar en diferenciales de L de aquí, del arco de círculo que tenemos en el perímetro crítico, el arco de circunferencia, multiplicado por la distancia E, ¿de acuerdo? Es muy fácil, lo podéis hacer. Entonces ya tenemos la solicitación, ¿de acuerdo? La solicitación será esta de aquí para axil centrado, o esta de aquí para axil y un momento flector, y podéis ir al código estructural si tenemos dos momentos flectores. Y ahora la resistencia. La resistencia será la común que tenemos, hasta aquí, de punzonamiento, es decir, 0,18 partido gamma sub c, que sea ese término, el efecto tamaño, 1 más raíz cuadrada de 200 partido por d y menor que 2, sería la k, 100 ρ, la cuantía de armadura traccionada por f sub c cada un tercio, y luego viene multiplicado por 2d partido por a. A es el perímetro crítico que estamos considerando. La distancia, es la distancia, lo veréis aquí, sería esta distancia de aquí, 2D en este caso, y aquí pues sería una distancia más pequeña en caso de considerar un perímetro más pequeño, ¿de acuerdo? Y entonces fijaos que este factor, si tomamos A 2D, pues esto vale 1 y es la comprobación estándar de punzonamiento. Si cogemos A que vale 0,5D, pues 2 entre 0,5 queda 4 veces. Aumenta la resistencia, se multiplica por 4. Pero claro, aumenta la resistencia, pero también aumenta la solicitación, porque la solicitación vamos restando a la componente que viene de la reacción del terreno dentro del perímetro crítico. Y aquí lo mismo, el valor mínimo, que ya hemos hablado en cortante y en el vídeo de punzonamiento, y que estaría por aquí. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nos hacen calcular para cualquier perímetro crítico. Aquí tenéis el valor de A, ¿vale? Que os comentaba. Nos hace calcular para cualquiera entre 2D y, por ejemplo, podríamos ir a 0,2, 0,3. Y vamos a tener que cuando más pequeño sea este valor de A, mayor será la resistencia, pero mayor será también la solicitación, porque vamos a restar menos componente que está
de reacción que se va dentro del perímetro crítico. Entonces, ¿esto qué significa? Que hay que hacer un barrido. En este libro, Comentarios a Eurocódigo 2, publicado por Platform European Concrete, se puede encontrar actualmente en internet, de acceso gratuito, en theconcreteinitiative.eu, y aquí os dejo el link, lo podéis copiar y tenéis acceso a este libro, que viene a ser como una especie de background document del Eurocódigo 2 actual. Y lo que han hecho en este libro es decir, bueno, pues si tenemos una zapata que recibe un pilar C, el arista, una zapata cuadrada de arista L, si calculamos C partido por D, C partido por D del pilar, canto efectivo del pilar, y L partido por C, obtenemos cuál es esta distancia acrítica que, digamos, supone la comprobación crítica, porque se acerca lo máximo posible, digamos, la solicitación y la resistencia. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer un pilar de 40 centímetros de arista, una zapata de 2,4 metros de arista y una zapata de 60 centímetros. Vamos a suponer que 0,55 metros sería el canto efectivo de la zapata, ¿de acuerdo? La distancia del paramento comprimido a la armadura. Entonces, C partido por D sería 0,73, lo veis aquí, C partido por D. Luego hay que calcular L partido por C, valdrá 6,66 más o menos, y aproximadamente, o 7, vale 6, claro, 6 por 4, 24, perdonad, en este ejemplo vale 6, y por lo tanto el A crítico partido por D, pues aproximadamente vale 0,65. Para esta zapata, la comprobación crítica sería tomar esta distancia de A, el perímetro crítico situado a 0,65D. Esta gráfica simplifica mucho los cálculos, sino que hacer un barrido. Si lo programamos en una hoja Excel o hacemos un pequeño programa, lo suyo es hacer un barrido y ir a buscar el crítico. Pero si no, el cálculo manual, esta tabla es muy útil. Y bueno, en caso de que la comprobación no sea satisfactoria, habría que poner armadura de punzonamiento. Para zapatas rígidas, a mí conceptualmente siempre me ha costado entender esto que hacía Eurocódigo 2 y que ahora debemos hacer nosotros, ¿de acuerdo? Me ha costado porque cuando un modelo de bielas y tirantes, pues supuestamente tú estás comprobando las bielas, estás comprobando los nudos en una zapata rígida, me cuesta creer que aparte haya que comprobar el punzonamiento y que pueda ser crítico. Pero en Europa lo han venido haciendo así. No conozco yo en España patologías debido a no haber hecho esta comprobación durante toda nuestra vida. Pero bueno, en el caso de que la comprobación no diera un resultado satisfactorio, sería sobre todo en casos de terrenos con una tensión admisible muy elevada, ¿de acuerdo? Una tensión admisible muy elevada y que por tanto que permitiese bajar mucha carga del pilar con un tamaño de zapata reducido, tal vez podríamos tener problemas. Pero bueno, tampoco me he encontrado de momento ningún problema. Pero si hay que poner armadura de punzonamiento, pues aquí ya en apartado 19.645 no da ningún aspecto singular a tener en cuenta para bases de pilares, ¿de acuerdo? Sería el cálculo ordinario, que tendríamos una contribución del hormigón más la contribución de armadura a punzonamiento, y recordad que la clave estaba en que ahora aparece que esta resistencia tendrá que ser menor que Kmax veces la resistencia de la zapata sin armadura de punzonamiento. Y este valor Kmax se limita en 1,5 en el articulado general del código estructural y del Eurocódigo 2. Y tan solo nos dicen que, y ya acabo, que bueno, que en caso de utilizar elementos de propiedad, pues estaba buscando diferentes evaluaciones técnicas europeas y nos dan diferentes valores de Kmax. En estas evaluaciones técnicas europeas sí que nos dan valores diferentes de Kmax para losas y losas de cimentación. Entonces, en este caso, bueno, no lo veis, al revés, no lo veis por aquí, ahora ya sí que
Lo veis por aquí, pues Peico para zapatas nos da un valor de Kmax de 1,62, estos de aquí, un valor de Kmax de 0,5, y hay una armadura por aquí singular de Halfen, que en su ETA nos dicen que podríamos ir a valores de Kmax para hasta 2,35 para cantos efectivos menores de 1 metro de elemento de cimentación, o 1,5 para cantos de más de 1,6, y se puede interpolar por en medio. Y hasta aquí este vídeo. Es una comprobación nueva, no la hemos efectuado, y bueno, viene así en el nuevo código estructural, ya que deriva directamente de lo que ya había en el Eurocódigo 2. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en el próximo vídeo.